¿Las gomas elásticas en calistenia ayudan o solo alimentan el ego? Algunos dicen que usarlas te estanca, otros que son clave para progresar. Pero, ¿quién tiene razón? Hoy lo analizaremos punto por punto y al detalle. Lo primero es ver qué opina cada bando. Los que están en contra de las gomas elásticas defienden que es mejor utilizar progresiones reales de los ejercicios. Por ejemplo, si no puedes hacer un front lever, ellos dicen que es mejor que hagas la progresión que puedas hacer, como por ejemplo un tuck o tuck advance, en vez de utilizar una goma elástica. Lo que dicen es que la manera óptima de progresar es dominar la progresión que estás haciendo actualmente, es decir, que te salga muy fácil antes de pasar a la siguiente. Según ellos, las gomas solo te dan una falsa sensación de fuerza y alimentan tu ego, porque te hacen sentir que tienes más fuerza de la que realmente tienes. Otro ejemplo sería el muscle up. Si te cuesta hacer dominadas, pues ellos dirían que no tiene sentido que hagas un muscle up porque vas a tener que usar una goma muy gruesa y que lo mejor es que te centres primero en mejorar las dominadas. Ahora bien, ¿qué dicen los que defienden el uso de gomas? Pues ellos se suelen basar en que el utilizar una goma elástica te permite entrenar exactamente el mismo movimiento, solo que levantando menos peso, porque al final la goma te quita peso. Es decir, que puedes entrenar de manera mucho más específica, y es que sabemos que la fuerza es específica para cada movimiento, ya que no solo depende de cuánta masa muscular tengas o de cómo de bueno seas haciendo básicos de calistenia, sino que sobre todo depende de cómo deficiente seas en un movimiento y cómo de conectado esté tu cerebro con tus músculos para ese gesto en concreto. Por lo tanto, según esta lógica, sería mejor hacer un front lever con goma que hacer un tuck front lever, porque al utilizar la goma el ejercicio se parece mucho más al objetivo final, que sería el front lever en full. Porque es que además, igual no te has dado cuenta, pero en todos estos ejercicios como la plancha, el front lever, el back lever, todos los ejercicios estáticos de palanca, según la progresión que hagas, es decir, según cuánto encojas o estires las piernas, el ángulo en el que vas a estar haciendo fuerza es diferente. Por ejemplo, en un front lever, a medida que vas alejando las piernas y acercándote a un front lever en full, el ángulo que se forma entre tu brazo y tu torso se vuelve más pequeño. Esto lo que quiere decir es que el punto en el que haces fuerza en un tuck no es el mismo en el que haces fuerza en un tuck advance o en un full. En cambio, al utilizar la goma, aunque estés levantando menos peso y sea más fácil, el ángulo de trabajo sí que es exactamente el mismo que en un front lever en full sin la goma. Por esta razón hay personas que defienden el uso de gomas elásticas. Pero entonces, ¿qué es mejor? Porque ambos puntos de vista tienen sentido, ¿verdad? Me encantaría poder decirte qué es lo correcto, cuál es la mejor forma, pero desgraciadamente no tenemos ningún estudio científico que lo haya comparado. Es una pena, pero en calistenia no tenemos evidencia científica que compare diferentes métodos de entrenamiento. Para saber qué es mejor tendríamos que hacer un estudio del estilo seleccionar a un grupo muy grande de personas y dividirlos en dos grupos pequeños. Luego, tener en cuenta que ese grupo de personas tengan todos un nivel muy parecido y una experiencia muy parecida en calistenia. Y después, de manera aleatoria, a la mitad les pones a entrenar con gomas elásticas y a la otra mitad con progresiones, igualando el resto de variables, es decir, mismo número de series, a la misma intensidad, misma frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ver qué grupo mejora más o si no hay diferencias. Pero como no tenemos eso, no podemos basarnos en ello. Lo único que tenemos es evidencia anecdótica, que básicamente es decir, pues a mí me ha funcionado esto, pero desgraciadamente no podemos basarnos en eso, y desde aquí os animo a que no os baséis en eso, porque tú no sabes si esa persona ha mejorado gracias a o a pesar de. Os pongo un ejemplo que no tiene nada que ver. Imagínate una persona que tiene 100 años y lleva fumando desde los 20. Tú imagínate que esa persona te dice que ha vivido 100 años gracias a fumar. ¿Tú dirías que es gracias a fumar o que ha llegado a los 100 años a pesar de fumar? Con esto lo que quiero decir es que no creas que porque alguien haya conseguido X nivel en calistenia o X cuerpo haciendo un determinado procedimiento, eso no significa que ese procedimiento sea el mejor, y no significa que lo haya conseguido gracias a, puede que haya sido a pesar de. Por lo tanto, no podemos basarnos en nada porque realmente no tenemos evidencia. Lo único que puedo hacer es darte mi opinión, intentando reflexionar lo máximo posible, pero que por supuesto, por todo lo que te he dicho, no es ni de lejos una verdad absoluta. Yo personalmente no me posiciono al 100% en ninguno de los bandos. A mí me gusta más entrenar con progresiones en general, pero no porque crea que sea más
más óptimo para mejorar, sino porque pienso que cuando tú entrenas por progresiones vas consiguiendo como pequeños logros a lo largo del camino, ¿no? Que al final lo que yo intento mandar el mensaje siempre es que hay que disfrutar del proceso y que es súper importante. Entonces, si tu objetivo es el front lever y desde el día 1, aunque no tengas nada de fuerza, empiezas a entrenar front lever con una goma súper gruesa, pues vas a tardar un montón en llegar al front lever y al final te vas a frustrar. En cambio, si empiezas con tuck front lever y es que, ala, he mejorado tuck front lever, ahora press de tuck front lever, pues me ha salido, vale, ahora voy a pasar a tuck advance, vale, tuck advance, y es como que vas consiguiendo pequeños logros por el camino que te hacen mantenerte más motivado. Entonces, por eso me gusta más esta forma, pero eso no significa que no utilice gomas en ciertas situaciones. Por ejemplo, veo muy útil el uso de gomas para romper estancamientos. Ejemplo, en el front lever o en la plancha, pasar de tuck a tuck advance o de tuck advance a straddle o a la progresión que queráis, ¿vale? Los saltos son muy grandes y parece que no, pero lo son, ¿vale? Tú puedes tener un aguante muy sólido en tuck, pero intentar sacar un poquito las piernas y que sea imposible. Y dices, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Pues realmente no hay algo intermedio. Pues una muy buena forma de pasar a la progresión siguiente es utilizando una goma que te permita entrenar esa progresión siguiente pero con un poquito menos de carga. En este caso sería una goma fina, ya que evidentemente si puedes hacer tuck significa que, hombre, tampoco vas a necesitar una goma muy gruesa para hacer tuck advance. De esta manera puedes ir ganando fuerza y acostumbrándote a trabajar en ese nuevo ángulo de movimiento. También me parece muy útil el uso de gomas para acostumbrar a tus articulaciones a posiciones de estrés a las que no están acostumbrados. Por ejemplo, imagínate una persona que realmente tiene bastante base muscular, tiene una buena masa muscular y es bastante fuerte en ejercicios básicos de calistenia o del gimnasio, de donde sea, pero que nunca en su vida ha entrenado plancha. La plancha es un ejercicio que pone bastante estrés en las muñecas. Entonces, aunque esa persona pudiese, por ejemplo, aguantar una tuck planche, a lo mejor le hace daño en las muñecas. Por lo tanto, le puede venir muy bien hacer una adaptación progresiva de varias semanas en la que en la semana 1 empiece con aguantes bastante largos, pero con una goma gruesa para quitarle bastante peso y que así su muñeca sufra menos, y cada semana ir disminuyendo el grosor de la goma hasta poder hacerlo con una goma fina o incluso sin goma. Y otro uso muy útil de las gomas elásticas sería el trabajo de técnica. Por ejemplo, quieres conseguir el pino por fuerza, pero no entiendes el movimiento, pues una buena forma de practicar eso sería utilizando una goma. Obviamente, si estás muy lejos de conseguirlo y tu fuerza está muy lejos, pues no te lo recomendaría, pero si realmente estás cerca de conseguirlo, sí que puede ser muy útil, porque al hacer menos fuerza te puedes concentrar más en el movimiento, en sentir y entender ese gesto que vas a tener que hacer. Otro ejemplo es el muscle up. Utilizar una goma te puede ayudar mucho a aprender mejor esa técnica sin tener que estar súper concentrado en toda la fuerza que tienes que hacer, e incluso te puede ayudar a entrenarlo a más repeticiones para practicar más veces el movimiento, cosa que si solo entrenas a una repetición, porque imagínate que te sale un muscle up súper sucio, que a veces te sale, que a veces no, etcétera, pues no vas a estar practicando el gesto nunca. Con el ejemplo del muscle up, yo personalmente, si eres una persona que quiere conseguir el muscle up, pero que le cuesta muchísimo hacer dominadas, que no puede hacer ni 5 dominadas, pues yo honestamente no te recomendaría hacer muscle up con goma, porque estás muy lejos de que te salga sin goma y eso es un hecho. Ahora bien, si tú entrenas simplemente por pasártelo bien, si tu objetivo es hacer trucos, probar cosas y ya está, pues haz lo que quieras, usa 8 gomas a la vez, o sea que no pasa nada, que no lo estoy criticando ni es una burla, o sea, realmente hay gente que entrena porque le gusta, que no busca en sí mejorar, sino pasarlo bien, pasar un buen rato, probar cosas, entrenar sin un sentido y demás. Pues mira, puedes ir al parque y hacer full planche con 4 gomas a la vez, hacer muscle up con 8 gomas, o sea, eso da igual. Si es lo que a ti te gusta, pues adelante. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que más te va a hacer mejorar, pues no creo que eso sea lo óptimo. Como te he dicho, no hay evidencia científica, pero yo intento analizar toda la información que tengo y todo el conocimiento que tengo y pensar de la manera más lógica posible para intentar encontrar la mejor manera de mejorar. Por eso considero que no es lo mejor utilizar 800 gomas para conseguir el muscle up si estás muy lejos. Vamos, que lo que quiero decir es que las gomas me parecen muy útiles, pero que sí que opino que si estás muy lejos de un elemento no te recomendaría empezar con gomas, sino
hacer ejercicios más sencillos y ya cuando estés más cerca pues sí que puedes empezar a utilizar esas gomas. El resumen del vídeo es que las gomas sí que son muy útiles, especialmente cuando tienes que hacer un salto de una progresión a otra, o si estás cerca de sacar un ejercicio pues para hacer un trabajo de más de práctica técnica, etc. También puede ser útil entrenar con gomas aunque tengas que usar gomas gruesas por lo que te he dicho de la especificidad, pero sí que opino que puede llegar a ser bastante menos motivador y que al final pues mejoren menos simplemente por un tema de falta de motivación y falta de constancia. Estoy editando el vídeo y es que me acabo de dar cuenta de que además de que evidentemente, como os digo, no se pueda determinar qué es mejor exactamente a ciencia cierta, justo por eso, porque no hay ciencia, también depende del contexto individual de cada uno, del nivel que tengas, de qué ejercicio quieras conseguir con o sin esas gomas, pues puede que haya un camino mejor o peor para ti, ¿vale? Entonces eso obviamente no se puede generalizar, no se puede decir que las gomas sí o las gomas no, incluso aunque hubiese evidencia científica no se podría hacer porque hay un montón de contextos. Entonces, para saber lo que es mejor para ti en concreto es súper importante tener en cuenta tu contexto individual. Por lo tanto, si quieres que yo personalmente te ayude a ti a conseguir tus objetivos y te diga qué es mejor para ti, si ejercicios con gomas, si sin gomas, cuáles tienes que hacer, cuántas series, qué días de la semana, obviamente según el tiempo que tengas, los días que puedas entrenar, tus preferencias personales, etc. Es decir, un entrenamiento 100% individualizado y personalizado, pues dale al primer link que te dejo en la descripción y me pongo en contacto contigo para explicarte cómo trabajo. A pesar de que este vídeo, como te he dicho, sea mi opinión, intentando que esté lo mejor fundamentada posible, pero no deja de ser mi opinión, espero que aún así te haya servido para reflexionar y que esta información, pues en definitiva, te sea útil. Si ha sido así, no te olvides de dejarme tu like y de suscribirte para no perderte los mejores vídeos de calistenia. Y por supuesto, me encantaría saber tu opinión sobre este tema, así que no dudes en dejármela por los comentarios. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.